Bueno, entonces el tema es reducción abierta de cadera y vamos a hablar principalmente de los factores que predisponen o que aumentan el riesgo de reluxación. Los objetivos de la charla son identificar factores anatómicos, técnicos y clínicos asociados al riesgo de reluxación tras el procedimiento quirúrgico, revisar las complicaciones frecuentes, medidas preventivas y aspectos técnicos para una reducción estable y evaluar la evidencia actual sobre el seguimiento y el manejo de las reluxaciones en los pacientes. A modo de introducción, entonces la reluxación se define como la pérdida de la relación concéntrica entre la cabeza femoral y el acetábulo, luego de una reducción que fue inicialmente exitosa. Es una de las complicaciones más severas del tratamiento quirúrgico, de la displasia o de la luxación de cadera. Se asocia con malos resultados funcionales y usualmente pues la necesidad de nuevas intervenciones. La prevalencia reportada varía entre el 3 y el 7% dependiendo de la edad, la técnica quirúrgica y el seguimiento que se le logra hacer al paciente. Entonces, antes de revisar los factores que predisponen a la luxación, que es como el primer apartado así grande de la charla, pues es importante entender cómo clasificamos tanto la luxación inicial como el resultado posoperatorio. Entonces, hay dos clasificaciones usadas en displasia del desarrollo de la cadera. Una es la de Tonis, que nos indica el grado de desplazamiento de la cabeza femoral antes del tratamiento, y la de Severin, que nos permite evaluar radiográficamente el resultado después de la cirugía. Ambas son, pues, clasificaciones claves o herramientas claves para tomar decisiones quirúrgicas y para interpretar cómo evolucionan los pacientes o cuál es su desenlace en el seguimiento a largo plazo. Entonces, la clasificación de Tonis pues, nos permite cuantificar el grado de desplazamiento que puede tener la cabeza femoral, y en particular los grados 3 y 4 son los que se van a asociar con mayor riesgo de reluxación. Luego las cirugías, pues debido a que tienen estructurales, unas deformidades que unas deformidades estructurales que pueden ser mayores y pues tienen una mayor dificultad para lograr esa reducción que se busca. Y la clasificación de Severin, pues esta nos permite, es más como evaluar o valorar el resultado radiográfico de la cadera luego el tratamiento. Entonces va del grado 1 al grado 6. El grado 1 pues es una cadera que queda normal y la 6 es una que evoluciona a una artrosis severa o una deformidad articular significativa. Entonces, este es un caso como para entender un poco estas clasificaciones. En la imagen A observamos una luxación tonis 4. La cabeza, tonis 4 izquierda, la cabeza femoral está pues completamente fuera del acetábulo y se desplaza superolateralmente. Este tipo de luxaciones pues que son así altas son más difíciles de reducir de una forma pues que quede una fijación estable, y estas son las que tienen mayor riesgo de reluxación pues que es confirmado por los diferentes estudios. En la imagen B vemos la cabeza femoral que parece estar bien reducida luego de la cirugía inicial, pero sin embargo en la imagen C, esa es una radiografía tomada a los 6 meses, vemos pues que ocurrió una reluxación de la cadera. Y finalmente en la imagen D es un seguimiento a 7 años. Acá la cadera presenta una forma pues ya de displasia grave, y esta se clasifica como una Severin 5 que nos indica un fracaso radiográfico del tratamiento. Entonces recordemos que la Severin 5 es una luxación o una reluxación postoperatoria donde la cabeza finalmente queda fuera del acetábulo. Entonces, este caso pues lo presenté así inicialmente como para resumir de una forma clara cómo se ve una luxación severa y cuáles son las complicaciones si no se manejan adecuadamente desde el inicio del tratamiento, que puede terminar pues en una secuela estructural importante que compromete la función en largo plazo. Ahora sí vamos a hablar como el principal tema de la charla, que son los factores que predisponen a la luxación. Entonces los podemos subdividir en tres tipos, que son factores anatómicos, que se relacionan más a características estructurales que van a dificultar la reducción estable; factores técnicos, que se dan más por errores o deficiencias intraquirúrgicas; factores clínicos, que se relacionan más con la edad del paciente, el momento quirúrgico y condiciones en sí misma de los pacientes. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas. Los factores anatómicos, entonces,
pues en esta diapositiva revisamos los principales eh, factores anatómicos, aunque hay más, pues acá son como los más importantes. Entonces tenemos la displasia acetabular severa. Es cuando tenemos un acetábulo que es poco profundo o muy inclinado, que va a impedir la adecuada cobertura de la cabeza femoral. Y estas pues tienen más riesgo de inestabilidad incluso después de que se logre una reducción concéntrica de la cabeza femoral. Una cabeza femoral pequeña o deformada, esta pues puede no encajar de forma concéntrica, eh, a- sobre todo en las caderas que llevan mucho tiempo luxadas. Bueno, el otro factor anatómico es una anteversión femoral excesiva. Esta pues va a aumentar la tendencia de, de que se subluxe anteriormente la cabeza femoral y especialmente pues si no se corrige con una osteotomía femoral. Y los otros son los que se definen como obstáculos intraarticulares no liberados, que hace referencia al ligamento redondo cuando está hipertrófico y no se retira, al labrum invertido, al tejido pulmonar cuando tampoco se retira o la cápsula redundante. Entonces, esto pues también puede impedir como la reducción concéntrica y va a generar mayor riesgo de reluxación progresiva. Estos hallazgos pues fueron como confirmados por un estudio que es el estudio de Sankar. Este estudio pues tiene como título los factores de riesgo para el fracaso después de la reducción abierta en displasia del desarrollo de la cadera, y es un análisis o es una cohorte emparejada, o sea, una relación 1 a 1. Eso significa que se evaluaron 44 pacientes. De los 44 pacientes, 22 tenían una reluxación posquirúrgica, que fue el grupo de estudio, y se emparejaron con otros 22 casos que se relacionaran con sexo, edad y lateralidad. Entonces, los hallazgos intraoperatorios, pues, los documentaron. Y ahí lo que nos muestra esta tabla 5 del artículo es, pues primero están referenciados los 22 casos. Segundo, muestran el número de veces que el paciente necesitó una anestesia adicional, el número de reducciones cerradas que se intentaron previos a la revisión, el número de reducciones abiertas que se realizaron tras la reluxación. Vemos que unos pacientes necesitaron uno, otros necesitaron dos, y algunos, como el 20, el 22, pues se pudo reducir de forma cerrada. Lo siguiente es el número de osteotomías femorales que se necesitaron y el número de procedimientos o osteotomías pélvicas que se necesitaron. Y en cada procedimiento de esta revisión de la reluxación, pues se documentó como una posible causa de ese fallo. Entonces, las principales que se encontraron fue la cabeza femoral muy grande, que tenía una anteversión excesiva, el labrum, el ligamento redondo y el ligamento redondo estaban interfiriendo en la reducción concéntrica. Tenía un acetábulo muy inclinado, que fueron como pues, los principales factores de riesgo más comunes que se documentaron en el estudio, que se relacionan pues, con los que presenté inicialmente. En cuanto a los factores técnicos, entonces tenemos una reducción no concéntrica o una reducción forzada. Eso quiere decir que pues, una cabeza femoral que se malposicione o se reduzca con mucha tensión puede terminar generando esta inestabilidad pues tiene mayor riesgo de reluxación. Que no haya una exposición quirúrgica adecuada, entonces pues que no se logre visualizar completamente el acetábulo, pues que nos impida como liberar esos obstáculos intraarticulares que definí inicialmente, que la liberación sea de los tejidos blandos sea incompleta, que no se reseque el pulvinar o el ligamento redondo, o que tenga un labrum invertido, que no se hagan las osteotomías cuando se necesitan. Entonces, en displasia severa o cuando la anteversión es excesiva, recordemos que pues, los grados de anteversión usualmente en estos niños con luxación oscilan o sea, el promedio es entre 50 y 60 grados, pero incluso hay casos de 90 grados de anteversión.
Entonces, en esos casos de anteversión excesiva, siempre pues es necesaria la osteotomía femoral o acetabular, pues ya para intentar dejar una cara estable. Si no se hace, el riesgo de reluxación es más alto. Y el otro riesgo fue no realizar una capsulorrafia adecuada, pues que puede dejar una cápsula más laxa y esto favorecerá a la reluxación. Y básicamente, bueno, lo otro es una inmovilización subóptima. Ya ahorita voy a presentar un artículo donde documentan o donde fue estadísticamente significativo que cuando se deja el yeso o la espica de yeso en abducción de menos de 40 grados, hay más riesgo de reluxación. Entonces, antes de analizar este artículo de los factores técnicos y las consecuencias, pues es importante como entender cuáles mediciones radiográficas se pueden emplear en estas valoraciones de las reluxaciones. Entonces, esta es una proyección AP de pelvis. En esta imagen vemos cómo Sankar, el mismo autor del artículo que presenté inicialmente, pues mide varias variables que son, pues ahí están referenciadas, entre esas el índice acetabular, el ancho pélvico, la altura de la luxación. Entonces, lo primero que está referenciado como ONW es el ancho del núcleo de dosificación. Se mide trazando una línea horizontal en el punto más ancho del núcleo de dosificación y sirve para valorar el grado de maduración de la cabeza femoral. El otro que se mide es el TSW, que es el ancho del cartílago trirradiado, y ese se mide pues desde el borde medial hasta el borde lateral del cartílago. Este sirve para ayudar a estimar el desarrollo de la pelvis. El otro que medimos es el PW, que es el que está ahí como en negrita en la mitad. Lo que mide es la distancia entre ambos cartílagos trirradiados. Lo otro que se mide es el índice acetabular, pues que ese sí lo conocemos bastante, que es el ángulo entre la línea del techo acetabular y la línea Hilger, de Hilgerrein. Y el otro que se mide es la altura de la luxación, que es el HOD. Este es entre la distancia vertical, como vemos ahí, entre los puntos medios de la fisis proximales de ambos fémures. Entonces se traza una línea del fémur contralateral que está reducido y hacia el fémur pues luxado y se cuantifica cuánto está desplazada la cabeza femoral. Entonces, esta es otra tabla de este estudio de Sankar donde compara estos valores radiográficos posoperatorios entre los dos grupos de estudio, tanto los pacientes que sufrieron la reluxación como los que no, y lo que se encontró fue que pues lo que fue estadísticamente significativo fueron solo dos mediciones de estas que mencioné. Una es el PW o el ancho entre los cartílagos irradiados. Se evidenció que pues, fue estadísticamente significativo entre, entre los pacientes luxados y los que no. Esto lo que nos hace pensar es que los niños que tienen una cadera más desarrollada o más rígida, o sea, los que tienen más años, pues tienen más riesgo de reluxación. Y lo otro que fue estadísticamente, esto en cuanto a la medición prequirúrgica y en cuanto a la medición posquirúrgica, el que principalmente fue estadísticamente significativo fue la medición ya con el yeso puesto, que fue lo que dije inicialmente. Entonces los niños que tenían en promedio 38,8 grados de abducción contra los no luxados tenían 51 grados y esto fue estadísticamente significativo. Entonces, pues se consideró que dejar el niño en una abducción insuficiente, pues tiene más riesgo de fallo de la reducción. Y en cuanto a los factores clínicos, entonces tenemos la edad avanzada al momento de la cirugía, eh, la bilateralidad, una luxación alta, una tonis 4, un retraso en el diagnóstico o en el tratamiento inicial y la presencia de comorbilidades o una displasia ligamentaria. Entonces, pues como vimos con la medición del ancho
Entre los cartílagos irradiados a mayor rigidez en los niños de mayor edad, o sea, mayores de 18 a 24 meses, pues tienen una mayor rigidez capsular y hay mayor riesgo de reluxación. La bilateralidad se encontró que tenía un riesgo pues aumentado. No se encontró como el por qué, pero pues de pronto pues describían que era como una mayor dificultad técnica a la hora de posicionar el yeso que generaba como una menor estabilidad. Evidentemente pues las luxaciones entre más altas, como la Tonis 4, pues tenían mayor riesgo de, de reluxación. Y este es un estudio de Genser en el 2022, que pues lo que él quería averiguar era como qué factores clínicos realmente se asociaran a la reluxación. Este es un estudio retrospectivo que se realizó entre el 93, pues se realizaron estudios entre el 93 y en el 2021. Finalmente se tuvieron 527 caderas de 407 pacientes. Y pues acá tenemos dos tablas como que resumen lo más importante del artículo. Entonces en la tabla uno muestra variables que son demográficas como la edad, el sexo y algunos antecedentes perinatales como el tipo de parto o si tenían historia de displasia familiar. Y de estas variables demográficas, pues ninguna resultó ser estadísticamente significativa, excepto de la bilateralidad, que fue 59% en el grupo que se reluxó versus 28% en el que no se reluxó. Y en la tabla 2 pues, es una tabla que es un poco más específica y compara el grado de luxación según la clasificación de Tonis. Entonces se encontró que el 88% de las caderas reluxadas todas eran Tonis 4 versus el 28% del grupo control. Y dio un OR de 4,5 que significa pues que los que tienen Tonis 4 tienen 4,5 veces más riesgo de reluxarse. Entonces, finalmente, ¿qué se encontró con este artículo? Que la bilateralidad y la luxación alta pues eran los factores clínicos más fuertemente asociados a la luxación posoperatoria. Este, pues este artículo es importante decir que en todos los casos acá se hizo una reducción abierta posteromedial, ¿no? Que era como pues lo más específico del artículo. En cuanto al manejo de la reluxación, entonces lo podemos dividir en dos, una reluxación precoz o una reluxación tardía. La reluxación precoz es la que ocurre en los primeros 3 meses del posoperatorio y la tardía entre 3 y 6 meses. Otra forma que también lo subdividen los artículos es como cuando el niño aún tiene yeso o cuando ya se lo han retirado. Usualmente cuando se hace la cirugía se le pide el primer control radiográfico al mes y pues ahí todavía tiene yeso. Y eso pues se considera una reluxación precoz. Entonces hay que tener en cuenta la edad del paciente, qué congruencia articular tiene, si se sospecha necrosis vascular o alguna deformidad residual. Entonces, ¿qué se hace en la reluxación precoz? Si es estable, se hace, pues, o se intenta hacer inicialmente una reducción bajo anestesia con el uso de artrografía. Si se logra, pues se reinmoviliza nuevamente con la espica de yeso, pero si permanece inestable, pues ya es necesario hacer una reintervención. Y en la reluxación tardía usualmente pues requiere ya una reintervención quirúrgica. Acá pues hay que revisar cómo está la cápsula, si hay que hacer una liberación más extensa, hay que determinar si fue que no se corrigió lo suficiente de anteversión femoral o si se pasó a retroversión femoral. Usualmente lo que se sugiere es corregir el 50% de la anteversión femoral que tiene el niño, pues como para que eh, no sea una corrección tan abrupta. Si hay que hacer alguna fijación o algún aumento de una fijación adicional o algún aumento de esta revisión. Y básicamente eso. Este es otro estudio eh, de Kamat y Bennett. Este fue publicado hace ya un tiempo, en el 2005, y es una serie de casos. Acá analizaron 18 caderas que se reluxaron tras una reducción abierta que inicialmente fue fallida. Tienen un buen seguimiento a 5,5 años. ¿Y qué se encontró?
Entonces ellos encontraron que en los casos unilaterales, el origen de la reluxación fue principalmente técnico. Entonces en 5 de 6 caras identificaron errores como un polvinar residual, adhesiones que no se liberaron, no se hizo la capsulorrafia. Y en los casos que fueron bilaterales, sí no se encontró como una causa anatómica clara en la mayoría de los pacientes. Entonces ellos también desde el 2005 sugieren que no hay un componente como biológico definido de por qué los niños con pues, luxación bilateral se luxan más. Y a pesar de que realizaron una reintervención, eh, pues según el artículo, como cuidadosa, y hicieron capsulografias, osteotomías cuando fueron necesarias, los resultados de estos 18 pacientes fueron regulares. 11 de las caderas hicieron necrosis avascular y 6 finalmente se clasificaron como un Severin mayor a 3. Y 5 de estos niños también pues tuvieron una cojera crónica y una movilidad reducida. Entonces, lo que concluyen en el artículo es que resaltan como la importancia de hacer una prevención de esa luxación de la primera cirugía, porque pues, los resultados después de la revisión usualmente no son tan favorables. ¿Cuáles son las principales complicaciones que pueden tener? Entonces, tenemos la necrosis avascular, la displasia acetabular residual. La tasa de necrosis avascular en algunos artículos esto llega hasta el 60%, versus 6% de riesgo. O sea, la diferencia entre los que se reluxan y los que no se reluxan es 6 versus 60, o sea, casi 10 veces más riesgo. La displasia acetabular residual, pues que muchas veces requiere eh, cirugías adicionales, como osteotomías pélvicas, y un resultado radiográfico pobre es lo que usualmente tienen pues, estos niños que se reintervienen, según la clasificación que mostré inicialmente, la de Severin. Esta es otra tabla del estudio de Sankar del 2022 que resume los resultados como radiográficos del seguimiento final. Entonces, ¿qué se ve en esta tabla? Vemos pues una diferencia notable entre los pacientes que sufren la reluxación y el grupo control. Entonces, vemos, por ejemplo, que solo un paciente del grupo control tuvo un resultado de Severin en grado 3, mientras que los de que se luxaron, 11 de 22 pacientes tuvieron Severin más altos, mayores a 3. Fue como la principal, la principal, ¿qué? Conclusión de esta tabla. Entonces, pues, concuerda con los artículos que hemos revisado y que hemos presentado o sea, en los casos en que se presenta la reluxación, pues es mayor el riesgo de complicaciones y de una clasificación de Severin más alta. Entonces voy a presentar un caso clínico que se presenta en uno de los estudios de Genser, como para entender un poco lo que he estado hablando. Acá ellos en el artículo ilustran pues, el paso a paso de los conceptos que hemos discutido, de la luxación inicial, los factores que dificultaron la reducción, cómo se maneja la reluxación precoz. Entonces, este es un caso de una paciente de 6 meses, presentada como vemos en la imagen, en las primeras imágenes, una luxación grado 4 según Tonis, y que pues como he presentado, esto da un riesgo alto de reluxación. Inicialmente pues hubo un fallo en la reducción y se hizo una artrografía intraoperatoria, como vemos ahí en la imagen, donde se vio que había una acumulación de contraste en la región medial, y que la reducción no era concéntrica. Entonces lo que hicieron fue abrir la cápsula, le resecaron el ligamento redondo y con esto pues finalmente lograron una reducción anatómica, como vemos en esta imagen. Entonces dejaron inmovilizado con la espica de yeso, y la siguiente imagen es la radiografía del primer mes, donde vemos que hay una reluxación. Por lo tanto, llevaron nuevamente a una reducción bajo anestesia. Acá hicieron
inicialmente un intento de reducción cerrada sin lograrlo, por lo tanto hicieron una nueva reintervención, un abordaje posteromedial de Scriven, confirmando pues, que continuaba inestable. Hicieron nuevamente la resección ligamentaria de lo que había quedado pendiente, resecaron el pulvinar pues, que había quedado como pendiente y dejaron nuevamente una espica de yeso. Y la siguiente radiografía es al año del segundo procedimiento. Acá, si bien se documentó como una displasia acetabular, decidieron dejar como en observación y esperar la remodelación porque la niña en ese momento estaba sintomática. Y esta es la radiografía final del caso, esta es a los 8 años. La paciente estaba sintomática y si bien sí se ve una displasia leve, pues en el contexto de que la niña ya estaba sintomática, no se hicieron nuevas intervenciones. Y el fin del caso es como mostrar que, pues, que no toda reluxación pues, va a implicar tampoco un mal resultado, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué estrategias están descritas para aumentar la estabilidad de la reluxación en casos muy inestables? Entonces, está descrito la fijación transarticular. Este estudio se hizo para evaluar si el uso del clavo puesto transarticular era seguro o si sí servía para mantener la reducción en estos pacientes. Este fue un estudio retrospectivo, fueron en total 645 caderas, 578 pacientes que tenían una edad promedio entre 1,3 y 4,7 años. Todos fueron tratados mediante reducción abierta por el mismo abordaje anterolateral de Smith-Peterson. En 621 caderas, o sea, en el 96% de los casos se colocó un pin transarticular que va, como lo vemos en la imagen, desde el trocánter mayor hasta la pelvis y cruza la articulación. Y 24 caderas, pues no se les puso ese clavo intraarticular. Si bien sí hay pues como una discrepancia entre entre los dos grupos, fue porque eran 6 cirujanos, 5 ponían el pin transarticular y solo uno no lo ponía. Entonces por eso fue pues como esa discrepancia. Igual hicieron el estudio y evidenciaron que si bien la tasa de reluxación no fue estadísticamente significativa, sí fue relevante clínicamente. Eh, el lugar del paso del clavo fue crucial para los pacientes en el que se le puso. Tenían menos riesgo de reluxación cuando quedaba en el tercio inferior del cuello femoral. Y la diferencia entre ponerlo o no, pues como lo vimos, pues como se muestra ahí, si bien no fue estadísticamente significativa, sí el resultado como que, o ellos concluyen que los niños finalmente se benefician y da una mayor estabilidad dejarlo así fijado con el clavo. Lo otro que se describen son aumentaciones con el ligamento redondo. Hay múltiples técnicas descritas. Yo pues tengo aquí tres tenodesis que encontré, pero hay más. Este es un estudio pues que presenta una técnica por vía medial. Fueron 23 caderas en niños menores de 2 años. Ahí lo que hacen es un acceso medial tipo Luft-Luft. Identifican el ligamento y lo dejan unido al fémur. Le secan una porción entre más o menos 1 a 1,5 centímetros del lado acetabular y realizan una sutura tipo Bunner y lo fijan al borde entero inferior del acetábulo. Y el objetivo pues es que funcione como una tenodesis ahí que estabilice y acerque más la cabeza femoral al acetábulo. En la otra técnica, esta fue por vía anterior. Acá lo que hacen es una capsulotomía en T, realizan una incisión medial, pues para abordar el origen del ligamento, acortan el ligamento y finalmente hacen como un anclaje óseo alrededor de acetabular. Acá los resultados, pues, esta está indicada más en pacientes mayores o con mayor espasticidad y documentan que sí hubo una mejoría en la incongruencia y no interfirió con la capsulorrafia ni con osteotomías.
Y el otro, la otra técnica que está descrita, este es otro artículo diferente, acá sí fueron más pacientes, fueron 109 caderas, 92 pacientes, hicieron reducción abierta por medial y tenodesis en todos los casos. Tienen un seguimiento bueno, este fue un seguimiento de 9 años, se reluxaron solo 3 niños y los dos eran mayores de un año. Documentan una alta tasa de necrosis avascular, 41%. Entonces, inicialmente lo asociaron como, bueno, ¿será que tiene mayor riesgo de necrosis vascular la tenodesis del ligamento? Pero igualmente de ese 41% solo en la mayoría, dos tercios fueron grado uno y no tuvieron repercusión clínica. Y en el seguimiento radiográfico, el 90% de los casos fue Severin uno y 2, o sea que permaneció congruente en la mayoría de los casos. Acá en este, pues la técnica la describen en el artículo, hacen un abordaje medial sobre el aductor largo, resecan el ligamento de forma parcial y dejan un muñón como de 1 centímetro adherido a la cabeza femoral y ese muñón lo suturan a la cápsula anteromedial con Vicryl 1.0. Dejan inmovilizado con 100 grados de flexión a los niños y una abducción entre 50 y 60 grados y posteriormente lo pasan a una férula de Dennis Brown por 8 semanas aproximadamente. Este es el estudio clínico como que encontré de mayor evidencia en cuanto a la tenesis del ligamento. Reportan pues buenos resultados y los autores finalmente recomiendan esta técnica. En cuanto a conclusiones de la charla, entonces, importante siempre identificar y corregir los factores de riesgo intraoperatorios, liberar de forma completa los tejidos que obstruyen y no permitan hacer una reducción concéntrica, conocer las estrategias que se cuentan adicionales en caso de que intraquirúrgicamente tengamos una cadera muy inestable y entender que si bien pues existen procedimientos y se puede reintervenir estas caderas que se reluxan, cada vez que se reluxe, pues esto va a disminuir las probabilidades de que a futuro el niño tenga una cadera estable y que sea funcional a largo plazo.